Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos de nuevo otra vez en este subvideo o en un nuevo video, mejor digámoslo así, de este subcanal Aprendamos Química. Entonces en esta ocasión veremos lo que es la nomenclatura del sistema IUPAC para los mercaptanos, o sea, los tiocompuestos orgánicos. Para ello vamos a ver las reglas de la nomenclatura. Y para la nomenclatura de los mercaptanos dice que se aplicará la misma regla de nomenclatura que para la familia correspondiente. ¿A qué se refiere con eso? Dice, en el caso de los tioles, la nomenclatura para ellos se basará al igual que para los alcoholes. Se seleccionará la cadena principal, la cual deberá contener al grupo mercaptano. Si hubieran grupos de prioridad, la cadena deberá contener a los grupos de prioridad. ¿Por qué decimos eso? Porque los mercaptanos tienen la peculiaridad que ellos solo son de prioridad sobre los radicales, sobre los halógenos y sobre los grupos amina. De ahí hasta los alquenos y los alquinos son más que los mercaptanos. Entonces, se seleccionará la cadena principal de esa forma. Deberá contener el mercaptano. Y si existe más de un grupo de tiol, diciéndolo así, vamos a hablar en el caso de los tioles, porque es la regla que estamos hablando. La cadena principal deberá contener todos los grupos de tiol posible, a excepción de que existieran grupos de mayor prioridad. La cadena no irá a contener la mayor cantidad de tioles, sino la mayor cantidad de grupo en prioridad. ¿Sí? Regla número 2. Regla de la numeración. Se numerará de forma de darle el número más bajo al grupo tiol. Si existiera un grupo de más prioridad que este, entonces el número más bajo se trasladará a ese grupo en prioridad. Si el tiol está en forma simétrica, o sea que no importa por qué lado contemos, cae en el mismo, entonces la numeración, la prioridad se pasará tal y como lo dice la regla para los alcanos, o sea por el esquema que esté más cerca del primer radical. Si no es así, entonces al siguiente radical, si no hubiera una forma de dar simetría, entonces se hace por medio del alfabeto griego, la primera letra del primer radical más cercano en orden alfabético, ¿ya? Siempre cumpliendo de que se debe dar el número más bajo también a la hora de numerar. Bien, la regla del nombre. El nombre se dará, dice la regla, siempre los radicales en orden alfabético. Al terminar el nombre de los radicales, se dará el nombre del alcano correspondiente terminado en tiol. O sea, si ven, se sigue cumpliendo la misma regla del sistema común. Va a terminar en tiol. Inciso A. Si existiera un grupo de prioridad, tal es el caso de un grupo alcohol, por ejemplo, la cadena se nombrará dando el nombre de dicha familia, y el grupo tiol será nombrado como un radical asumiendo el nombre de mercapto. ¿Ya? O sea que cuando nos quede
que él no es el grupo de prioridad, él va a asumir el nombre de mercapto. Lo podemos dar como un radical y vamos a seguir todas las reglas de la familia que esté en prioridad. Ahora hablemos de la regla de nomenclatura de los sulfuros. Los sulfuros, la única parte de la regla que no van a cumplir es que, si se recuerdan, los éteres formaban parte de la cadena. Por desgracia, los sulfuros no forman parte de cadena. Entonces, no hay un sistema de nomenclatura de esa forma. Entonces, la regla de nomenclatura dice: se seleccionará cadena principal. En el caso de los sulfuros, recuerden que es los tioéteres. La cadena principal será el extremo que tenga o cumpla con la cadena más grande. Si la otra estructura no tiene nombre en común, también se seleccionará una cadena principal y le aplicarán la regla de cadena sobre cadena. ¿Ya? Sigue diciéndonos la regla. Si existiera más de un sulfuro en la cadena principal deberá de contener toda la mayor cantidad de sulfuros posibles. Pero si existen, óigase bien, grupos funcionales de prioridad, la cadena principal deberá de contener la mayor cantidad posible de estos grupos funcionales, sin importar que el sulfuro quede fuera en su mayoría de la cadena. Tengamos ese cuidado. El sulfuro no es de tan alta prioridad ya a la hora de ver otros grupos funcionales, al igual que los tioles. Regla de la numeración: se numerará por el extremo darle el número más bajo al sulfuro. Si existe más de un sulfuro, se buscará por el extremo darle el número más bajo al primer sulfuro posible. Si el sulfuro estuviera simétrico, entonces se le dará la prioridad tal y como reza para los alcanos. Inciso en esa regla: si existe un grupo de prioridad, el sulfuro entonces no se le dará el número más bajo, sino que el número más bajo se le otorgará al grupo funcional en prioridad que esté presente en la cadena. Regla del nombre: se dará los nombres de los radicales en orden alfabético, ¿sí?, de tal forma de que en los radicales se incluirá a la parte del tioéter como un radical tio. Por ejemplo, radical metil-tio, considerándose la primera letra del nombre de dicho radical para el orden alfabético. Y se terminará dando el nombre de la cadena con el grupo funcional de prioridad. Si no existiera grupo funcional de prioridad, entonces el nombre de la cadena tomará el nombre del alcano correspondiente de igual átomos
de carbono. ¿Ve? Es la única peculiaridad que vamos a tener. Ahora bien, ya tenemos entonces la regla para nombrar lo que son nuestros mercaptanos. Vámonos entonces acá a nombrar los mercaptanos que tenemos en este momento. Si vemos, no tenemos ningún mercaptano que sea de éteres. Vamos a hacer diferentes ejemplos de forma de abarcar todo lo que acabamos de mencionar, tanto las reglas de los tioles como las reglas de los tioéteres. Traemos bastantes ejemplos de estas familias para poder ejemplificar todo eso. Comencemos entonces. Veamos en el caso del primero. Primera regla. Selección de la cadena principal. La regla que nos decía, la cadena principal deberá ser la más carbonada. No veo grupo de prioridad en esa cadena, por lo tanto, la cadena principal, veamos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así que cualquiera que yo seleccione es lo mismo. Por lo tanto, voy a seleccionar la lineal para que se vea mejor. Regla de la numeración. Si no existe grupo de prioridad, se numerará de forma de darle el número más bajo al mercaptano. Yo no veo un grupo de prioridad, así que le voy a dar el número más bajo a mi tiol. 1, 2, 3 y 4. Teniendo ya entonces seleccionado y numerado nuestra cadena principal, ahora descubramos los radicales. Vemos que el radical solamente es este. Es de un carbono y viene del metano, o sea, radical metil. Por lo tanto, nuestra cadena va a comenzar, o nuestro nombre comienza diciendo, en el 3 está él, por lo tanto 3-metil. Y vemos que como no hay sustitución, vamos a terminar diciendo tiol en el nombre de la cadena. Vemos que nuestra cadena tiene 4. Alcano de 4. Butano. Entonces solo le agregamos la palabra tiol. En este caso le podemos omitir la posición porque está en la punta. Pero para que sea más bonito y siguiendo las reglas que hemos venido haciendo, hubiera sido butano 1 tiol. O sea que aquí, si tenemos más de una vez el tio compuesto, no vamos a estar si le regresamos una letra o no, porque la regla ya nos da que lleva la O. No se la hemos quitado para nada al nombre. Veamos el caso del siguiente compuesto. Tengo el mercaptano, pero veo que en la cadena hay un doble enlace. Por lo tanto, la regla me obliga que voy a seleccionar la cadena principal de forma que contenga ese grupo de prioridad. ¿Por qué? Porque el alqueno es más que el mercaptano. Recuérdense que ya dijimos que el mercaptano solo es más, o sea, tiene más prioridad que un radical y que un halógeno y que un grupo amino. De ahí todos los demás grupos son más que él. Por lo tanto, tenemos esa forma. Ahora bien, regla de la numeración. Dice la regla que si existe un grupo de prioridad, vamos a buscar de darle el número más bajo a este. 1, 2. 1, 2. El alqueno está simétrico. Debido a eso, entonces la regla del alqueno nos permite a que busquemos al siguiente grupo en prioridad. Y el siguiente grupo es el mercaptano. Por lo tanto, nuestra numeración comenzaría de aquí. 1, 2, 3, 4, porque le daríamos el número más bajo. Y el alqueno está simétrico. Así que no tendríamos problemas. Ahora bien, como tenemos un grupo de prioridad, nos dice la regla que en ese momento podemos nombrar
al grupo tiol como un radical. Y al nombrarlo como un radical le toma el nombre de mercapto. Así que podemos decir que este compuesto, si lo nombramos de esa forma, es el 1 porque no hay más radicales. Mercapto. Ahora alqueno de 4, buteno. Partimos para decir a dónde está el enlace. But 2-eno. Quiere decir que nuestro compuesto es el 1 mercapto 2, perdón, but 2-eno. En la nomenclatura antigua ya hemos dicho 2-buteno, pero en la actual ya no es así. Tenemos un cíclico. Vamos a aplicar las reglas de los cíclicos, pero como tiol. La regla nos dice que si el grupo funcional está en el ciclo es la cadena, por lo tanto sí vemos que el tiol está en la cadena. En el ciclo. Regla de la numeración para el ciclo. Se numerará de forma de darle el primer número al grupo funcional en prioridad, que en este caso es el mercaptano. Él va a tener el puesto 1. Pero vemos que si giramos para acá va a estar muy lejos el siguiente radical, que es el alquílico, del metano. Quiere decir que lo más lógico es que vengamos enumerando de aquí en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que nuestra estructura ya está enumerada y ahora vamos a dar los nombres. Aquí, como no hay otro grupo de prioridad, podemos hacer que el nombre termine en tiol. Recordemos que caemos a la misma regla del primer ejemplo. Como no hay grupo de prioridad, no lo vamos a decir como un radical. Por lo tanto, nuestro único radical es este. Y vamos a comenzar diciendo que en el 2 está un carbono metano, entonces va a ser metil. Y este es el ciclo de 6 carbonos, ciclo hexano. Va a ser ciclo hexano-tiol. Podemos eliminar la ubicación o la podemos decir. Recuérdense que tenemos las dos alternativas. Dado que está en el carbono 1, la UPAC nos los permite. Entonces va a ser ciclo hexano 1 tiol. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, nuestra cadena principal ya sabemos que por ley es el ciclo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a nombrar? Enumerémoslo primero. Como es el mismo en cada extremo, puedo comenzar enumerando de cualquiera de ellos, dado que los dos son tioles. Así que le voy a poner número 1 a este y voy a venirme en sentido horario. Si le hubiera hecho número a este, hubiera ido en sentido antihorario porque está más cerca hacia arriba. Pero en este caso comencé de arriba o está más cerca hacia abajo. O sea, en sentido horario. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos numerado nuestro ciclo. Ahora bien, como no hay más radicales que solo él, quiere decir que tenemos el ciclo hexano-tiol, pero ahora tenemos dos tioles. Entonces tenemos el ciclo hexano, pero tenemos dos tioles, entonces hacemos lo siguiente. En el carbono 1 y en el 2 utilizamos un prefijo para decir que hay dos y es el prefijo di. Recuérdense que usamos los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, hexa para indicar la cantidad. Y ahora vamos a decir que ellos son tioles. Ti, tiol. Entonces tenemos el ciclo hexano 1, 2, ditiol. Traigamos los siguientes ejemplos. Bueno, tenemos los siguientes ejemplos. Como vemos, ya nos comienzan a aparecer en estos ejemplos lo que son los tios éteres. Pues tenemos dos acá ya. Esta estructura queda algo rarita. Para que vean bien, quizás aquí así. Muy bien. Comencemos de arriba hacia abajo.
Como vemos, tenemos un tiol de una estructura cíclica. En la estructura cíclica no vemos otro sustituyente o grupo funcional en prioridad más que un radical. Por lo tanto, el nombre de la cadena, que en este caso, si la escogemos, vemos que la cadena que tiene agarrado al tiol es el ciclo, por lo tanto la cadena es nuestro ciclo. Y vemos que es el ciclo de 6, por lo tanto, de entrada sabemos que va a ser el ciclo hexano-tiol. Muy bien. Por lo tanto, regla de la numeración. Dale el número más bajo al grupo funcional en prioridad, que en este caso sería el mercaptano. Pero veo que ambos están en el carbono 1 junto con el radical. Así que este compuesto no va a tener mucha dificultad del nombre. Quiere decir que vamos a comenzar diciendo ese radical y veo que el radical solo tiene 2 carbonos. Por lo tanto viene del etil. Entonces voy a decir 1 etil. Ahora digo mi cadena, ciclo hexano, y voy a decir dónde está mi tiol. En el carbono 1 también está el tiol. Entonces nuestro compuesto es el etil, 1 etil, ciclo hexano, 1 tiol. Hagamos lo mismo con este. Escojamos nuestra cadena principal. Vemos que el mercaptano está agarrado al ciclo, no a ninguna de las cadenas alquílicas. Debido a eso, el ciclo es la cadena principal. Para enumerarla, veo que no hay otro grupo funcional en prioridad. Por lo tanto, el carbono 1 va a ser el que tiene al tiol. Pero ¿para dónde voy a enumerar? Bueno, veo que ambos radicales están a la misma distancia y no hay un tercero que me defina para dónde ir. Orden alfabético. Bueno, los dos son el mismo radical, los dos son metil, así que por ningún extremo hay una forma de definición, así que me puedo ir por cualquier lado. Por lo tanto, me voy a venir enumerando hacia este lado. 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que nuestro compuesto en realidad tiene el siguiente nombre. Veo 2 metil, así que en el carbono 2 y en el 5 voy a decir que hay 2 prefijos dimetil. Y ahora damos el nombre de nuestro ciclo. Veo que el ciclo tiene 5 pentano. Entonces ciclo pentano. Y ahora vamos a decir a dónde está nuestro tiol. 1 tiol. Entonces el 2,5 dimetil ciclopentano 1 tiol. Vámonos al siguiente mercaptano. Aquí ya vemos una peculiaridad de que ya esta cadena tiene un grupo de prioridad sobre el mercaptano y es un alcohol. Por lo tanto, bueno, no hay otra cadena más que solo esta. Pero a la hora de la numeración dice la regla que el mercaptano pasará como que fuera un radical y la numeración será con respecto al grupo funcional de prioridad. Y este es más que el mercaptano, por lo tanto va a ser 1 y 2. Dado de que él es el grupo funcional en prioridad, se va a aplicar la regla de los alcoholes. Por lo tanto, el nombre de la cadena deberá terminar en ol. Y al grupo tiol se le va a denominar como el correspondiente radical. Por lo tanto, él se va a llamar mercapto. Quiere decir que él está en el carbono 2 y se llama mercapto. Es el 2 mercapto. Y ahora decimos nuestro alcohol en Yupac, etanol. Recuérdense que lo podemos dar sin la ubicación o con la ubicación porque el OH está en el carbono 1. O bien podría decir etan 1-ol. También era la otra forma. Las dos son correctas solo porque en el carbono 1 está el alcohol. Veamos este. Aparece nuestro primer tioéter. ¿Qué nos decía la regla?
se seleccionará como cadena principal el extremo que tenga la cadena más grande o el extremo que tenga otro grupo funcional en prioridad. Por lo tanto, veo que la más grande aquí es el ciclo porque no hay otro grupo funcional de prioridad. Quiere decir que todo esto pasará a ser radical. Numeración: se numerará por extremo de darle el número más bajo posible a ese radical si no hubiera un grupo funcional de prioridad. ¿Sí? Veamos, entonces aquí está en el 1 y no hay más. Quiere decir, regla del nombre, dice: los radicales de los mercaptanos se nombrarán casi parecido a un alcohol. Lo único que deberán de sonar como radical alquílicos terminados con la palabra tío. Por lo tanto, tengo el 1 metil tío, etil tío, butil tío, pentil tío, terbutil tío. Todos van a terminar de esa forma. 1 metil tío, y se dará el nombre de la cadena principal seleccionada siguiendo la regla si existiera grupo funcional de prioridad. Por lo tanto, este es ciclo y no hay nada, entonces va a sonar como el alcano correspondiente, hexano. Veamos el siguiente. Veo que es otra vez un tioéter. Regla de la cadena principal. Esta deberá ser la más larga de cualquiera de los dos extremos. Veo que el extremo que cumple eso es este. Numeración. Bueno, veo que no hay un grupo funcional de prioridad, más que solo el mercaptano. Por lo tanto, el número más bajo a él. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que el nombre va a ser este como radical. Él está en la posición 1. Alcano que tiene agarrado un carbono, por lo tanto metano en radical metil, y ahora le agrego la palabra tío. Tengo al metil tío, alcano de 4 carbonos, butano. Recordemos que a todos los tioéteres siempre se va a buscar dar una parte como radical de tiol. Muy bien, traemos ahora estos otros ejemplos. Traemos varios para podernos ubicar bien y haber comprendido mejor la nomenclatura. Recuérdense que con estas familias vamos a estar trayendo varios ejemplos y van a haber familias que, para no extender demasiado los videos, van a salir en más de un video en el sistema UPAC. Esperemos que aunque por el tiempo estoy viendo que quizás va a estar conformado en dos partes, quizás una grande y una pequeña. Bueno, muy bien, vámonos al siguiente, los siguientes ejemplos de mercaptanos. Vemos un tioéter. Muy bien, apliquemos la regla. El extremo más grande va a ser la cadena principal, o sea, la que tenga la cadena más carbonada. Veo que el extremo que cumple eso es el anillo aromático, ¿sí? Por lo tanto, la cadena es el benceno. Quiere decir que si lo enumeramos, ya sabríamos que eso estaría en el primer carbono. No es necesario de darle una gran numeración. Por lo tanto, sabemos que este radical viene del metil. Entonces va a ser metiltío. Quiere decir que este es el 1 metil tío, y terminamos diciendo la cadena que es el benceno. ¿Ve? Vámonos al siguiente ejemplo. Ese sí ya tiene una cara diferente,
porque vemos que está el tioéter, pero nuestra cadena tiene un doble enlace. Eso nos obliga a que el mercaptano en este momento se convierta en grupo secundario y el principal es el alqueno. Por lo tanto, la cadena principal deberá de contener al alqueno. Así que no necesito ir a ver si hay algo al otro lado porque ahí está el grupo funcional. Ahora bien, regla de la numeración. Se numerará de forma de darle el número más bajo al grupo funcional en prioridad. Por lo tanto, sabemos que el alqueno es más que el tioéter. Quiere decir que el número más bajo lo va a llevar el alqueno. 1, 2, 3 y 4. ¿Ve? El grupo prioritario es el alqueno, no el mercaptano. En este momento, aquello se torna un radical, todo esto. Veo que es el radical de un carbono, viene del metano, entonces va a ser el metil tio. Quiere decir que 4 metil y le agrego la palabra tio. Ahora voy con mi cadena. Alcano de 4 butano, en alqueno buteno, pero hay que decir a dónde está el doble enlace. Entonces but, quito el eno, abro y pongo su ubicación y digo eno. Recordémonos que aquí va a aplicar aquella regla que si digo que hay más de un eno le regresa la A al alcano. Vámonos al siguiente ejemplo. Vemos que en esta estructura hay un disfuncional. Tengo por este extremo al mercaptano y por este extremo al alcohol. Esto lo que nos está indicando es que el grupo funcional de prioridad es el alcohol, por lo tanto, la cadena principal deberá de contener. Quiere decir que todo esto nos quedó como radical. La regla de la numeración que nos dice, se numerará por el extremo de darle el número más bajo al mercaptano. Pero, si existe un grupo de prioridad sobre él, se le dará el número más bajo a este. Por lo tanto, el número más bajo sería para el alcohol. Quiere decir que la numeración correcta sería 1, 2. ¿Por qué? Porque el mercaptano no es la prioridad. Entonces quiere decir que ahora vamos a tener lo siguiente. Volvemos a tener otra vez el mismo radical acá. Un carbono con el azufre. Un carbono es el metil. Entonces le vamos a agregar el tio. Vemos que está en el carbono 2. 2 metil. Y ahora le agregamos la palabra tio. Ahora la regla nos dice que vamos a seguir el sistema de nomenclatura del grupo funcional de prioridad. Y en este caso vemos que es el alcohol. La regla IUPAC del alcohol nos decía que dar el nombre del alcano correspondiente quitar la letra O y poner la terminación OL. Pero como estamos en sistema IUPAC, vamos a decir 1 OL, porque estamos dando la ubicación donde está nuestro alcohol. ¿Sí? Recordémonos que el sistema IUPAC nos está obligando siempre a dar la posición donde están los grupos funcionales. Vámonos al siguiente ejemplo. En este podemos ver que el compuesto es también disfuncional. Tenemos mercaptano y tenemos alcohol. La regla de la selección de la cadena dice que si existe un grupo de prioridad, la cadena deberá de contener a este grupo. Por lo tanto, vemos que no hay más carbonos que seleccionar que solo estos tres. Así que ellos son nuestra cadena principal. Regla de la numeración. Se le otorgará la numeración más baja al grupo mercapto si no existiera, dice la regla, otro grupo de prioridad sobre esta. Por lo tanto, vemos que sí, el alcohol es de más prioridad que un mercaptano. Por lo tanto, vamos a comenzar dándole la numeración más baja posible a dicho compuesto. Por lo tanto, o dicho grupo, mejor.
dicho de esa forma. 1, 2, 3. Esta sería la forma más correcta de numerar, dado que el grupo de prioridad es el alcohol. Si hubiéramos comenzado a numerar por este extremo estaríamos mal, porque no es el mercaptano nuestro grupo en prioridad, sino el alcohol. Ahora bien, en este momento que hay un grupo de prioridad, nos dice la regla que la cadena va a tomar el nombre basado en la regla de dicho grupo. Y el grupo tiol va a tomar el nombre como radical de mercapto. Por lo tanto, vamos a decir de la siguiente forma. En el carbono 2 y en el 3 usamos un prefijo siempre para denotar cuántos hay. Y en este caso es di. Como no hay más radicales que solo ellos, por eso lo estoy poniendo en solo. No porque tendríamos que tener el orden alfabético, ¿vale? Comienzan con M. Di. Ahora decimos que están ellos. Mercapto. Y ahora vamos a dar el nombre de nuestra cadena sonando como el alcohol correspondiente. Alcano de 3, propano. Quitamos la O y ponemos ol. Propanol. Abramos y digamos a dónde está nuestro alcohol. Propan 1 ol. Entonces el alcohol del que estamos hablando es o esta estructura, mejor dicho así, tiene el nombre de 2,3-dimercapto propan 1 ol. Voy a guardar aquí para poder escribir el nombre de nuestro último ejemplo. Acá arriba, por el espacio que tenemos abajo. Muy bien, dice la regla, seleccionar cadena principal. Esta deberá contener al grupo mercapto, si es que no existe otro grupo en prioridad. Bueno, revisemos el compuesto. Vemos que no hay otro grupo de prioridad como dobles enlaces, triples enlaces, alcoholes, etc. Solo hay radicales que se podrían formar, pero el mercapto es más que radical. Entonces, la regla dice que la cadena lo debe de contener. Quiere decir que por ley la cadena viene en este sentido. Pero veamos acá hacia dónde se va a seguir. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí hay 5. 4, 5, 6, 7. Entonces lo más lógico es que venimos en línea recta. Quiere decir que nuestra cadena principal es así. Ya que hemos seleccionado nuestra cadena principal, ahora vamos a aplicar la regla de la numeración. Dar la numeración más baja al grupo. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Quiere decir que la numeración correcta está por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como no hay grupo de prioridad, el tiol no pasará a ser radical. Por lo tanto, el único radical que vemos en la estructura es este. Vemos que solo tiene un carbono. Por lo tanto, viene del alcano de un carbono, metano. Quiere decir que en radical, metil. Por lo tanto, comenzamos el nombre dando el único radical que tenemos, que está en el carbono 4. Por lo tanto, es el 4-metil. ¿Sí? Y ahora vamos a ver alcano de 7, heptano. Entonces convirtámoslo a alcohol, heptano, tiol. Pero tenemos que abrirlo y decir la posición donde está nuestro tiol. Por lo tanto vamos a decir heptano, digamos la posición, vemos que está en el carbono 2 y ahora ahí decimos que está nuestro tiol. Quiere decir que el compuesto es el 4-metil, heptano, 2-tiol. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá.
vamos a hacer una segunda parte porque son varios ejemplos los que traemos de esta familia para el sistema UPAC. Entonces nos vemos, mis amantes y estudiantes de la química, en el próximo video, que será la entrega de la segunda parte de ejemplos de lo que son los mercaptanos. No olviden siempre suscribirse a su canal, apoyarnos, darnos un like si les gusta el video y la información que estamos proporcionando. No olviden activar la campanita si ustedes quieren estar recibiendo notificaciones cada vez que subamos un video. Así que recuerden siempre estar suscritos para estar actualizados en la información de química que iremos subiendo. Nos vemos entonces hasta el próximo video.